Repasamos el mano a mano de hoy, tanto en el Palacio de la Moneda como en el ex Congreso. Hoy se conmemoraron los 30 años del regreso a la democracia. Queremos hablar sobre este tema. Nos acompaña el exministro Genaro Arriagada. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias por invitarme. Sí, es en una fecha histórica, el día en que asume Patricio Aylwin como presidente después de la dictadura. Primero, la reflexión que se puede hacer en perspectiva. Han pasado 30 años sobre lo histórico de ese momento, de la relevancia que tuvo y las consecuencias que pueden tener incluso para el día de hoy. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que el proyecto que significa el ingreso de Patricio Aylwin en la presidencia de la República 30 años después está superado. Pero está superado, hay dos maneras de superarlo. Uno es porque cumplió sus objetivos u otro porque fracasó. ¿La transición? La transición. Porque para algunos fue la muerte de Pinochet, para otros cuando asume Sebastián Piñera en el 2010. Sí, hay diferentes procesos. ¿Cuándo fue? Yo creo que verdaderamente la transición, hay muchas maneras de juzgarla, pero su momento de inicio es el plebiscito y el triunfo de Patricio Aylwin. De eso han pasado 30 años. En esos 30 años el país tuvo un progreso notable, cumplió sus objetivos, pero vivimos otra época. En consecuencia, yo quisiera decir de que soy muy solidario con esa etapa de la historia de Chile, pero no vivo de nostalgia. Y en consecuencia, creo que hoy día estamos en otra cosa. Usted como partícipe justamente de esos acuerdos de un momento histórico en nuestro país, lo decía Patricia, un país que venía de 17 años de dictadura, retorna a la democracia 30 años después. El Chile que estamos viendo, que lo hemos visto hace solo segundos, las declaraciones, este Chile muy distinto, un Chile también crispado, las complicaciones que se ven todos los días. ¿Cómo lo analiza usted 30 años después? Bueno, yo diría que los grandes objetivos de una transición a la democracia, primero, es que se consolide una democracia, de que no haya un regreso hacia un régimen autoritario. Y eso se cumplió. Y no fue fácil. Tuvimos el boinazo, tuvimos el ejercicio de alistamiento y enlace, en fin. La segunda cosa es que esa transición tiene que hacer un grado importante de justicia en materia de pasados abusos en materia de derechos humanos. En esa materia no hay ninguna transición que haya cumplido, pero la chilena es la que más ha cumplido. En la medida de lo posible, decían algunos. Sí, bueno, pero es que esa es la realidad. Cuando uno llega y piensa en España, ¿qué general del tiempo de Franco fue procesado? Punto final allá. ¿Ah? Fue un punto final allá. Un punto final. Y cuando uno piensa en Polonia, y cuando uno piensa en Sudáfrica, por ejemplo, un régimen tan feroz y que simplemente los criminales declaraban frente a la televisión que habían cometido un acto y recibían de inmediato una amnistía en la televisión. En consecuencia, aquí, en cambio, en el año 2015, el ministro de Defensa decía que había 500 oficiales procesados por abuso de derechos humanos. Y en consecuencia, aquí ha habido un asunto en lo cual nunca se podrá tener justicia plena, nunca se podrá satisfacer el hecho de la muerte de personas, seres queridos, en fin, pero comparado con Brasil, comparado con España, comparado con Polonia, comparado con la Unión Soviética, verdaderamente la transición chilena fue bastante ejemplar. Y el tercer punto que yo creo que una transición tiene que tener es que tiene que mejorar los niveles de vida de la gente. Y efectivamente durante esos 30 años hubo un mejoramiento bastante notable en la vida de los chilenos y que se expresa en todos los indicadores que podamos usar, el que queramos. Desde el punto de vista, por ejemplo, del ingreso per cápita, pasamos de 6.000 a 25.000 dólares per cápita. Desde el punto de vista del mejoramiento en educación, pasamos de 200.000 a 1 millón de alumnos en las universidades. Es cierto que quedaron muchas tareas pendientes, pero en la política es el mundo de la insatisfacción. No hay resultados. ¿Pero es solo en el mundo de la política o es que también hay un sector de la ciudadanía que no se siente que haya progresado durante este periodo o no
de una manera en que se sienta satisfecho con ese progreso, que siente que ha ido quedando relegado a una situación mucho más compleja. Estoy pensando desde el momento en que sufren algún problema y de salud y tienen que ir a un centro asistencial y comprueban la diferencia en lo que reciben versus una persona que a lo mejor tiene el dinero para optar a otro sistema. ¿Qué ocurre con ese tipo de situaciones que son las que hemos visto en este estallido social? Bueno, yo creo que efectivamente, por eso decía, de que en esta materia han surgido problemas nuevos a los cuales no se dio respuesta. La gente tiene acceso a la universidad, pero hay muchas universidades de mala calidad. Y la gente queda endeudada también, muy endeudada. También. La gente tiene un acceso a la salud que es infinitamente mayor que el que tenía en el momento en que llegó Patricio Aylwin. Lo mismo la educación, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las sociedades, en la medida en que se van desarrollando, van reclamando cosas nuevas. ¿Pero solo porque se reclaman cosas nuevas o porque se mantuvieron modelos que venían desde la dictadura? Estoy pensando en el tema del sistema de salud o lo que pasa con las AFP. Bueno, yo creo que ahí hay un déficit muy grande, en el sentido de que en la AFP efectivamente debió haberse hecho una reforma en su oportunidad. Pero, seamos francos, las reformas se intentaron. La reforma la intentó la presidenta Bachelet, surgió el pilar solidario, no se pudo más. Que y después se volvió una reforma al sistema de pensiones, más que a las AFP, a la administradora. La administradora en 30 años no se le tocó, 40 años no se le ha tocado un pelo. No me haga defender a mí las AFP porque soy muy crítico de ellas, pero sí le quiero decir de que el cambio que significó las regulaciones que establecieron bajo el gobierno de la presidenta Bachelet significó reducir en más de 1/3 las comisiones y significó, además de eso, un grado de transparencia en las asignaciones mucho mayor. Que las licitaciones de cartera licitaciones de cartera que permitieron rebajar los ingresos de las AFP. Señora Regada, ¿qué imagen le viene a usted hoy día cuando ve el Palacio de la Moneda en esta conmemoración de los 30 años? Y solamente presente de la actual oposición, Belisario Velasco, el primer funcionario del gobierno de Patricio Aylwin, que entró a la Moneda el día anterior justamente al cambio de mando. ¿Qué sensación le deja a usted que prácticamente no haya nadie de ese mundo que transitó por la Moneda durante años, hasta el 2010 prácticamente, y no haya nadie en Palacio? Yo creo que desgraciadamente en este momento en el país se ha ido provocando una división muy fuerte que es lamentable. En el sentido de que hoy día hubo 2 celebraciones sobre esta materia. Ahora, a mí no me sorprende tanto porque la transición nunca fue del 100%. Cuando se inició la transición, cuando Aylwin llega a la Moneda, y sobre todo en el periodo anterior, en el plebiscito, habían como 3 aproximaciones a esto. Una aproximación era los partidarios del sí, que querían que Pinochet continuara por 8 años más en la presidencia, con un tribunal constitucional que les podría contar en detalle qué lo que era, con una cantidad de senadores designados muy fuerte, con todos los enclaves autoritarios y con un ejército que se sentía bastante independiente del poder civil. Caso Pinochet, ¿cuántos casos? El caso de Pinochet. Pinochet, que digo. El caso de Pinochet, y no solo eso, sino a mí me tocó, siendo ministro, ver el esfuerzo que hizo el gobierno de Frei por meter preso a Manuel Contreras Sepúlveda, un asunto que tomó 6 meses, en donde desafió sistemáticamente, desde regimientos, desde su Fundo en Fresia, allá en Osorno. ¿Se acuerda en Osorno? El viejo Roble. Y finalmente fue metido preso. Es el único caso que yo conozco de un militar, jefe de una policía política, que en una transición haya sido metido preso. No conozco otro. Y creo que he estudiado algo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que aquí había? Alguna gente quería que esto continuara igual. Claro, pero solamente un elemento. Si uno cruza la frontera, los ex jerarcas en Argentina terminaron presos. Videla murió en la cárcel, distinto acá. Claro, pero acuérdese usted de que ahí hubo idas y vueltas, porque hubo también una ley de punto final. Y después de eso se volvió sobre Videla. Ahora, en Chile, Pinochet terminó procesado por una decisión tomada por la Corte Suprema y en consecuencia no terminó fuera de la justicia.
Claro, lo que pasa es que no terminó detenido, como probablemente mucha gente... Nunca pisó una cárcel, claro. derechamente. Claro, no terminó detenido, efectivamente, pero terminó procesado. Ahora, en ese mismo sentido, y con lo que le preguntaba a Andrés, los actos que hoy día se realizaron donde no se veía a nadie de la oposición, ¿cuál es el análisis respecto a cómo se ha ido también polarizando la sociedad chilena? ¿Cuál era el espíritu que reinaba hace 30 años atrás versus lo que a lo mejor se ve ahora? Bueno, yo creo que el año 1990 había un nivel de tolerancia y de respeto muy grande. Los que habían sido los vencedores en ese proceso electoral tuvieron buen cuidado de crear un ánimo de no revancha, pero sí de justicia, como tú bien decías, en la medida de lo posible, pero justicia. Palabras de Patricio Aylwin, de ese entonces. Exactamente. Ahora, yo creo que en el transcurso del tiempo han aparecido problemas nuevos, y en los problemas nuevos la sociedad se ha polarizado bastante. Ya no tiene esto que ver con transición o no transición a la democracia. Tiene que ver con una sociedad que en su desarrollo enfrenta desafíos nuevos y a mi juicio requiere liderazgos nuevos y quiere proyectos muy distintos. Y en consecuencia, por eso decía yo que no es bueno vivir de nostalgia. Aquí hubo 30 años bastante notables, pero eso está agotado. Hoy día el país está planteando tareas muy distintas y en un cuadro de convulsión social que por lo demás, para ser franco, este país tiene una larga historia y en su larga historia cada 30 años, 35 años, hay alguna convulsión social que cambia el sistema político y que es muy dolorosa. Pero en ese mismo sentido, ¿qué le parece cuando se plantea que no son 30 pesos sino 30 años? En el sentido de la crítica que se hace a lo que ha ocurrido en estas Mire, no encuentro una frase simplista. Porque nadie puede llegar y desconocer lo que se hizo en 30 años. Nadie. No hay una sola cifra. Pero muchos lo hacen, en el sentido que dicen, estos son los números, entre comillas, este es el Excel, pero en el fondo si uno lo traspasa a la población, esos números no hacen mucho sentido. ¿Cómo que no hacen mucho sentido? No, le digo no la palabra mía, la palabra de los críticos, Bueno, que en el fondo claro. los números son muy bonitos, pero si lo porque hay llevamos mucha al gente- Chile más, en las comunas más marginales, el Chile es muy distinto. El Chile de hoy, comparado con el Chile de 30 años atrás, es de un progreso notable. Nadie lo puede desconocer. Lo que pasa es que el Chile desarrolló un conjunto de nuevos problemas que tiene que enfrentarlos hoy. Problemas políticos, problemas sociales, pero no quiere decir de que los 30 años anteriores hayan sido un fracaso. Eso no tiene justificación en cifra alguna. Ese es lo que indican todos los análisis del asunto. Ahora, eso no quiere decir de que uno tenga que desconocer que hoy día hay demandas muy fuertes. Y esas demandas se ubican en plano, bueno, todos las sabemos, en el plano de la salud, en el plano de las pensiones, en el plano de educación, fundamentalmente. Son los tres grandes rubros en los cuales... Y la sociedad chilena, no obstante los avances que tuvo en esta materia, va a tener que enfrentar situaciones que, seamos francos, solo muy pocos países han podido superar. Sí, Pero- y en ese sentido, ¿cómo ve que se ha desarrollado el tratar de darle respuesta al movimiento social? Y lo pregunto por el actor del gobierno, pero también por la oposición. Bueno, sí, ya entramos en la contingencia. Yo creo que hoy día hay tres demandas muy fuertes, o tres capítulos de demanda. La gente quiere una nueva constitución. No insisto más en eso. Una nueva constitución no va a solucionar todos los problemas, porque no se supone que... La del 2005 con la firma de Ricardo Lagos no era una nueva constitución, eso han argumentado del rechazo. Bueno, ese es el argumento, pero Ricardo Lagos lo ha explicado él también. Ese también es un cuadro en el cual él tuvo que hacer esa reforma constitucional en un marco en el cual había un derecho a veto muy fuerte. Muy acotado. Sí, ¿por qué razón? Porque la Constitución del 80 establece de que no es posible ninguna reforma sustantiva si cuenta con la oposición del 30% de los miembros del Congreso. Y la derecha tenía ese. Consecuencia, pero
lo que es claro es que el país quiere una nueva constitución. Y habrá que hacerlo, y yo espero que este proceso termine muy bien. Termine muy bien. La segunda cosa es que hay una agenda social. Y esa agenda social, seamos francos, ha habido notables avances. Yo no quiero ser partidista en el sentido de mirar un solo lado del asunto, pero en el cuadro de las presiones sociales, de las negociaciones entre la oposición y el gobierno, estamos teniendo resultados como, por ejemplo, el aumento del ingreso mínimo a 350.000 pesos. No deja de ser. La reforma de pensiones que se está hablando hoy día es mucho más ambiciosa que la que planteó la presidenta Bachelet, que fue rechazada por los grupos más conservadores. Espero yo de que en esta materia tengamos un cuadro distinto. Un cuadro distinto. Y en ese sentido, yo comparto lo que dicen las encuestas de que efectivamente la gente le molesta tremendamente los saqueadores, los violentistas, pero está de acuerdo en una movilización social que asegure que estos progresos se van a constituir. Me parece a mí que ese es un segundo tema fundamental. Si nosotros lográramos eso y lográramos un cuadro de convivencia que esté fundada en una nueva constitución y en una agenda social potente, podríamos volver a niveles de convivencia que sean satisfactorios. Y yo estoy seguro de que este país va a llegar a niveles de convivencia satisfactorios, porque este nivel en que hoy día estamos no puede proyectarse indefinidamente sin causarnos un daño enorme como nación. Así que espero que en esta negociación que está teniendo curso en el Parlamento, en los ministerios, con la presión social que se ha desatado, lleguemos a un buen acuerdo. Genaro Regada, muchas gracias por esta conversación mano a mano aquí con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mano a mano.